Bienvenidos amigos a su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Hoy día miércoles 14 de enero, ya casi la quincena de enero. Muy bien, terminando la primera parte, la primera mitad del mes de enero. Y siempre preguntándoles, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Ya sus intenciones, sus anhelos, sus deseos se están convirtiendo en realidad, están tomando forma, lo están creando. Ya saben ya lo que significa la ley de la atracción, significa lo que es mantenerse en el presente, que es básico. Ya hemos estudiado lo que es el observador y lo observado, y que en síntesis todo cambia, todas las partículas comienzan a cambiar una vez de que son observadas. Pero la síntesis que nosotros hemos estado hablando es que al final, cuando uno domina todo eso, entiende que el observador y lo observado viene a ser lo mismo, viene a ser uno solo. Y de ahí, es una forma más o menos de hablar acerca de lo cuántico, ¿no? Y entonces ahí es donde uno tiene que ir entendiendo las grandes diferencias que viene a ser la conciencia con lo que es la mente, ¿no? Entonces son dos cosas totalmente distintas, y nosotros pues nos quedamos y nos pegamos solamente en la mente y no nos damos cuenta que de donde fluye toda esa energía, de donde sale todo ese poder, es de la conciencia. Por eso que en estudios anteriores hemos estado hablando de que nosotros, al ser hijos de Dios, hemos venido a despertar conciencia. He ahí la lámpara maravillosa del genio que sale y que nos concede todos nuestros deseos. Ahí eso es lo que tenemos que entender. Y también tenemos que entender de que nuestros deseos tienen que ser no solamente en base a la materia. Acá siempre repito de que es completamente necesario. Los mismos maestros dicen de que a los hijos hay que enseñarles una profesión, hay que enseñarles algo con lo cual puedan mantenerse en la vida diaria hasta que se logre el despertar, ¿no? Entonces eso nos suena un poquito difícil, un poquito, ¿no? Que yo que no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer? Se me complica. Bueno, es que lo que pasa es que mucho se nos complica, demasiado se nos complica por el tipo de educación que hemos tenido siempre. Nuestra educación siempre ha sido materialista y pésima y mala, y no solamente estoy hablando, y lo repito, de acá para nosotros, para los peruanos, sino que esto de la política se ha convertido en algo pues mafioso en realidad, ¿no? Y bien, y entonces para ellos es importante que nosotros no surjamos, pero nosotros estamos surgiendo, estamos avanzando, ¿no? No hay que quedarnos con ese tipo de espiritualidad, entre comillas, que se contenta con tener lo suficiente. Eso no es verdad. Es como si nosotros estuviéramos afirmando de que Dios es egoísta.
Y Dios no es egoísta, Dios es abundante. Y acuérdate que nosotros somos los hijos de Dios. No es solamente Jesús el Cristo, sino nosotros somos los hijos de Dios. Y por lo tanto, al ser hijos de Dios, nosotros tenemos los dones, las virtudes, los poderes de Él. Es más, Él está dentro de nosotros. Y ya hemos hablado de lo que significa Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces tenemos que ir entendiendo. El día lunes nosotros hablamos de esto mismo, pero en el sentido de las enfermedades, de la salud, de cómo es que uno puede recuperarse, porque a nosotros nos meten en la cabeza este asunto de que si estás enfermo o es crónico o se necesita operación, y eso no es real. Hemos hablado acerca de la epigenética y hemos hablado de qué forma uno puede comandar y ordenarle a su cuerpo físico que haga lo que tiene que hacer para mantenerse en el equilibrio. Ese equilibrio tiene que ver con la alta espiritualidad junto con la materia. Nuestros deseos y nuestras intenciones evidentemente tienen que ser pues para cobijarnos, abrigarnos, alimentarnos, darle a nuestra familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la vez también es buscad el reino de los cielos y el resto te será dado por añadidura. Uno tiene que entender eso. Cuando uno escucha esa parte, es como que nos dan el resto, nos dan las obras, nos dan un sencillo, nos dan una partecita y yo mientras que ande con mi Biblia por todos lados estoy bien. Eso es fanatismo religioso, eso no te va a llevar nunca a la verdad, eso es bordear la religión, ¿no? El religare. Uno tiene que ir entendiendo de que tiene que haber un equilibrio entre lo que es espiritual y lo que es material, los dos. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos nosotros. Cuando uno entienda que el alma está en la sangre, ya estás entendiendo partes dimensionales, ¿no? Tercera, cuarta y quinta dimensión. La mente está en la quinta dimensión, la conciencia está en la sexta dimensión superior. Entonces no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de mente, que nos ufanamos de que la inteligencia, ¿no? Cuando hablamos de la mente y de la inteligencia, creemos que es la conciencia y creemos que es la creadora, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, lo que tenemos que buscar es esa parte superior que tenemos nosotros. Ya hemos tocado, rozado tal vez, este asunto de cómo es que se puede utilizar este tipo de estudios para poder estar en el equilibrio con la salud, con el cuerpo humano. Ahora yo les prometí que íbamos a hablar acerca de lo que es la abundancia en cuestiones de dinero, de plata, ¿no? De qué es lo que nos gusta, ¿no? Qué es lo que nos gusta, pero desde ya les adelanto de que la abundancia es todo, ¿ah? Es salud, dinero, amor, alimentos, es todo, es alegría, es felicidad, ¿no? Es todo, eso es abundancia, pero todo lo que es bueno. Pero como nosotros estamos comimos del árbol del bien y del mal, estamos aprendiendo el bien por el intermedio del mal, y hay que entenderlo bien. Eso es la resistencia, porque cuando en algún momento a nosotros nos dicen, ya nos portamos mal, entonces el Dios Jehová viene y decreta, ¿no? A la mujer, y parirás con dolor, y al hombre le dice, y te ganarás el pan con el sudor de su frente. Claro, pues, porque en ese tiempo nosotros deseábamos y eso aparecía. Hacíamos bien fácil lo que hacía Jesús el Cristo con los 5,000 panes y los 5,000 peces. Así vivíamos nosotros antes. Entonces eso fue como nosotros lo vemos como una especie de maldición. No, es un decreto, es lo que nos corresponde por haber pecado, por haber metido la pata, por haber hecho lo que ya nos habían advertido que no debíamos de hacer. Y ojo, pestaña y ceja, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo y no nos damos cuenta. Y creemos que esa es creemos que eso es muy normal, ¿no? Porque ya hemos hablado lo que significan las energías. Las energías más grandes que tenemos es la energía sexual. ¿Por qué? Porque esas energías vienen del macrocosmos, ¿no? Las energías solares, crísticas, universales,
lunares, astrales, mentales, todas esas energías, y me quedo corto todavía señalándolo, todas esas energías entran por nuestra glándula pineal, agarran y se pasan y se distribuyen por nuestro organismo, y ahí es donde lo absorben las mitocondrias, se comienzan a multiplicar las mitocondrias, y entonces eso pasa por un proceso hasta el vórtice de energía que tenemos en los pies. Por eso es que antes se vivía descalzo, y ahora con la goma que tenemos en los zapatos, pues no permite que esa energía pase a donde debe de pasar, creándonos electrones a nosotros, y eso pasa hacia el centro de la Tierra, donde hay una fuerza, hay otro sol, y ese otro sol también lo transmuta, sube hacia nosotros, y otra vez vuelve a pasar por el mismo proceso ya transmutado, y nosotros lo mandamos al cosmos nuevamente. Pero en ese interín, toda esa energía, ¿no?, que debe de pasar normalmente en nosotros, el excedente se queda en nuestras partes sexuales, en las gónadas sexuales, en los testes en los hombres, en los ovarios en las mujeres. Por eso es que nuestra ciencia agarra a la mujer y le dice: ya señora, ya tiene 3 hijos, ya para qué, le quitamos los ovarios, y como si nada. ¿Y la energía a dónde se queda? Evidentemente se va a quedar en los ovarios astrales, en los ovarios vitales. Pero, ¿y el cuerpo físico? Entonces, estamos hablando de energía. Todo es energía. Anoche he tenido una conversación hermosa, ¿no?, donde se habla pues de todo lo que es energía. Entonces, cuando tú observas algo, o por ejemplo, tú tienes algo que quieres vender y tienes varias cosas para vender, ¿ya? Pero te das cuenta de que de 20 cosas que tienes para vender, vendes 13 cosas. Vendes así constantemente 13, y 7 de esas cosas no las vendes. No las vendes. Y entonces, ¿por qué sabes por qué no la vendes? Porque no le prestas atención. Porque te olvidaste de observarlo. Oye, pero no, esto me sale bastante, pero este otro no. Y entonces, si yo te estoy hablando de energía, es para que sepas por qué es que dejas de vender. No, este otro no, porque... ¿Y por qué? No sé, debe de ser malo, al público no le gusta, no le interesa, o no sé, vamos a tener que hacer alguna otra cosa. No es así. Lo que está pasando es de que tú le prestaste más atención como observador a las 13 otras cosas que tienes, y a las otras 7 las minimizas o las descuidas o te olvidas. Al olvidarte de ellos, simplemente dejan de venderse. ¿Por qué? Porque tú eres el observador. Y lo observado no es observado, entonces no muta, no se transforma, no tiene energía, decae. ¿Entiendes? Yo escucho muchas veces cuando dicen: no, oye, el negocio está mal, ¿no? Ya la hiciste, ya. ¿No? No, los negocios están bajos, ¿no? Te has escuchado eso a cada rato, ¿no? Los negocios. Entonces, cuando tú repites los negocios están bajos, te incluyes en esa sociedad y el negocio baja. Pero escúchame, el negocio es una entidad a la cual tú le das vida. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo por mi parte, yo soy Productos Naturales Pirámides. Si Productos Naturales Pirámides se viene abajo, o está mal, o estamos vendiendo menos, yo no tengo que ver exactamente en el negocio. Yo tengo que ver qué parte de mí está mal, para que mi negocio, que soy yo, que yo soy el que le da vida, evidentemente que los que trabajan ahí también y todo, ¿no? Pero yo soy el dueño. Entonces, si el negocio soy yo, ¿cómo voy a decir no, el negocio está abajo? Si el negocio está abajo, yo no tengo que mirar el negocio, que es yo soy el que le da vida, porque yo le doy vida con mi observación, con mi trabajo sobre ellos y todo lo demás, pero yo soy el que tengo que trabajar internamente con mi energía para que esto fluya, para que mejore, o sea, ya te estoy dando ya un adelanto para que tú puedas entender
la magia del mantenerse en el presente, la magia cuando uno habla de lo observador y lo observado, tiene que entender la magia de la autoobservación. Y para nosotros esa autoobservación, en dónde está el piloto, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, o qué es lo que me está sucediendo a mí, en dónde estoy bajo, si estoy deprimido, si estoy por otro tipo de situación. Mira que el negocio comienza también a resquebrajarse un poquito, a resentirse. ¿Por qué? Porque de ti mismo, que tú eres el observador y tu negocio lo observado, eso comienza a decaer porque tú estás decayendo. Uno tiene que ir entendiendo eso. Y de ahí ya vienen las multiplicaciones o vienen las divisiones de acuerdo a cómo estés tú, a cómo te vaya a ti. Eso es muy importante. No es que el negocio está mal. Acá lo que pasa es que el negocio eres tú y si tú estás mal, el negocio también. El negocio se puede convertir, no, porque no dicen todo lo que sube tiene que bajar. Sí, está bien, pero es que los maestros no lo hacen así. Los maestros no es que usan, estoy abajo y después estoy esperando el biorritmo para estar arriba y entonces estoy esperando la gran oportunidad y cuando se dé la oportunidad yo me acoplo y la hago linda. No, señor. Ellos no están entre lo bueno ni lo malo como estamos nosotros. En lo del bien y del mal como estamos nosotros. Ellos están buscando la perfección y la perfección es una unidad. Así las cosas estén mal, a ellos no le va mal. Y así las cosas estén muy bien, a ellos no les va mal. O sea, tampoco se exigen, tampoco están pensando de que, wow, qué bonito, me está saliendo todo bien. No, todo es un equilibrio y todo es una constante. Para nosotros eso no rige. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nuestra obra, no estamos haciendo nuestro trabajo. Y entonces ahí es donde las cosas no nos salen como deberían de salir. Y de ahí es donde viene la época de las vacas flacas, entre comillas, o hay que guardar pan para mayo. Yo soy de la idea de que el ahorro es de lo que te sobra. Es de lo que te sobra, ¿no? Y hay que, evidentemente, de que lo que tú tienes, también tienes que hacer obra para los demás. Y la obra no necesariamente tiene que ser porque tú sacas dinero del bolsillo o porque metes la mano a la cartera y das, sino porque hay muchas formas de ayudar a los demás y de dar. Esa es una parte principalísima. ¿Por qué? Porque Dios nos da gratis, pero a la vez es educativo, nos educa. Y muchas veces esa educación son leyes, y esas leyes no nos gustan o las ignoramos. Cuando uno ignora las leyes, ahí viene el problema pues de que no tengo, o no me alcanza, o me enfermo, o no puedo, y ahí es donde está el detalle, como decía Cantinflas. Así no es la cosa. Entonces, esta vez yo quiero hablar un poco de cómo es esto, ¿no? Que de todas maneras ya hemos hablado de lo que es la inercia, porque ya mucha gente vive de la inercia, ¿no? Cuando ya hiciste ese gran esfuerzo, cuando haces ese gran esfuerzo, ya de ahí viene la inercia. Gracias a la inercia, porque primero hiciste ese gran esfuerzo, es que vives bien. Es que ya para ti ya no puede existir ya la época de las vacas flacas, no puede. Pueden llegar malos momentos, pero no se te quita, porque igualito no dejas de comer, no dejas de abrigarte, no pierdes tu casa, no pierdes tu carro, no pierdes nada. Sino de que eso es un tipo de vibración menor que tú tienes, ¿para qué? Para que aumentes el grado de vibración. Una vez que tú ya te acostumbraste a un cierto tipo de nivel vibratorio, el universo no se queda con eso. No se queda con eso. Ya subiste un grado, ahora te falta el segundo grado. Y entonces ahí comienzan las dificultades en tu nivel. Y entonces dice, uy, a mí nunca se van los problemas. No, oye, los problemas son educativos, ¿no te das cuenta? Ya estás más duro, y a eso se le llama te cambiaron de cruz. Ya te ponen una cruz más pesada. Pero lo bueno de esta historia es que sí, ya te entrenaste, y ya estás con la fuerza, ya estás con la energía,
para cargar esa otra cruz. Ahora, esa cruz viene acompañada de un sobreesfuerzo que cuando pasas ese sobreesfuerzo, que puede ser de unos cuantos días o de unas cuantas semanas, y cuando el problema está en que nosotros no le atinamos, pueden pasar unos cuantos meses, y ahí es donde nosotros nos desairamos, nos sentimos bajetones, ¿no? Que no puedo, que mejor tomo otro rumbo. No, lo que pasa es que no has hecho el esfuerzo suficiente. El tipo de inercia no siempre va a ser suficiente. ¿Por qué? ¿No ves que si tú ya logras algo, ahí nomás te vas a quedar? No, ¿por qué? Tienes que subir, y de eso se encarga el universo. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a subir de niveles, es ahí donde poco a poco te estás acercando al reino de los cielos. Buscad el reino de los cielos y el resto te será dado por añadidura. Y el reino de los cielos, yo no me estoy refiriendo a los cielos en sí dimensionales, a partir de la 7ª dimensión para adelante, sino me estoy refiriendo al reflejo que es el paraíso, que es nuestra conciencia aunada con esta mente a la que le estamos dando demasiado. Ahí es donde está el reino de los cielos. Cuando te dicen, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, no dicen con el sudor de tu cuerpo, sino lo que tienes en tu cabeza, sudor de tu frente. ¿Qué es lo que tienes en tu frente? No está el cerebro, que es la parte que nosotros asumimos como la mente, porque la mente en realidad tiene cabeza, tronco y extremidades, pero ya, normalmente para nosotros la mente empieza en el cerebro, pero la mente no es así, pero está en la cabeza. Por eso se dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Cuando hace meditación el maestro 6 meses, ¿qué cosa crees que está haciendo? Está haciendo un gran equilibrio entre la parte espiritual y la parte material. Eso es lo que está haciendo. ¿Y eso qué es? Trabajo. Eso es un esfuerzo que obligatoriamente el universo te tiene que pagar. No es que estás de ocioso, de vago, de aragán y que no haces nada y que te gusta estar sentado ahí utilizando utilizando a tu mente. Eso no es verdad. Eso es lo que nosotros vemos de los ojos para afuera, pero en sus mundos interiores es otra vida, es otra historia, es otro tipo de creación. Eso es la visualización. Mira, te lo estoy dando desde otro punto. Pero entonces, ¿eso por qué te lo tengo que señalar de esta manera? Para que tú entiendas de que la Biblia en realidad es científica y que no se debe de ver con la letra muerta, sino que se tiene que ver con el espíritu de la letra. Oye, ahí hay un montón la gente anda creyendo de que cuando te dice, pues, y Dios te va a dar. No, Dios te da como lo hizo con Salomón y lo que pidió Salomón, ¿no? Que tenga un corazón abierto, porque de ahí es donde sale el instinto. ¿Y qué cosa es el instinto? Saber sin pensar. Eso es lo que nosotros tenemos que ir buscando. No podemos solamente creer que lo material, que lo que ya existe, así es, y nosotros nos tenemos que regir a ese sistema. Y entonces ahí es donde nos convertimos en robots, donde uno repite lo que el otro hace, y el otro repite, y el otro repite, y así sucesivamente se convierte en una costumbre, y después creemos que eso es la realidad. Y cuando hay alguien que se escapa de eso, porque eso a mí me ha pasado, cuando te escapas de eso, que antes uno ha vivido una mala vida, que uno ha creído en las mismas cosas del sistema, y que después te apartas, comienzas a gustar de otro tipo de lectura, y ya lo que te gustaba antes dejó de gustarte, y entonces ahí ¿qué pasa? Ya te estás volviendo loco. Ay, Guillermo, ya no, ni te acerques con el hermano Guillermo, porque ya se está volviendo loco, ya era el hermano ya. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué a uno lo señalan como loco? Yo me acuerdo la primera vez que Dios me ayudó, sin que sea mi capacidad todavía, para hacer mi primer desdoblamiento astral, que fue silencioso, pero wow, una experiencia hermosa.
Yo lo que quería era que mi papá, que mis hijas, que mis mejores amigos supieran que las experiencias que se pueden tener en la otra dimensión. Y después al final, después de estar pero yendo a buscarlos y decirles con tanto entusiasmo, esto se tiene que hacer, esto... ¡Cucu, cucu, cucu! Es más, yo conozco gente que se desdoblen astral inconscientemente y no se lo cuentan a nadie y vienen y me lo dicen a mí suavecito, con la voz apagadita, para que nadie escuche, para que nadie después lo señale como si fueran locos. Pero es la verdad. Pero es que nosotros somos multidimensionales. Nosotros también, todo lo que es materia, ahora que se estudia la física cuántica, todo lo que es materia es etéreo. Cuando se habla de partículas, que son las partes más pequeñitas del átomo, cuando se habla, ¿no? Entonces, esas partículas se transforman en lo que uno desee. Eso es lo que uno tiene que entender, pero mientras que uno no desee nada, las cosas se complican. Yo recuerdo una vez leí un libro de un maestro que decía, y yo pues no me llevé por el espíritu de la letra, sino de la letra, que decía de que a uno Dios le da de acuerdo a sus merecimientos. Entonces, wow, yo dije, pues yo siempre estoy pidiendo 7 deseos anuales, esta vez no voy a pedir nada, pues, no voy a pedir nada. Y a ver qué es lo que Dios me da. Porque Él me debe de dar algo, pues yo de repente con mis deseos estoy estorbando lo que Dios quiere para mí. Y bien Inocencio, pues el Guillermito empezó en el diciembre, lo dejó en blanco, no hubo deseos, enero, febrero y marzo. No, bueno, recién comienza el año. Abril, mayo, aguanta, ¿qué está pasando? Ya estamos ya casi a mitad de año y nada. Junio, julio, ya comenzó la preocupación. No me han dado nada. Agosto, septiembre, octubre. No, ya acá todo, que no me merezco nada, no he hecho nada, pero si he sacado un libro en esta ocasión, he estado dando temas pero bonitos, he estado ayudando a la gente y todo. Llegó noviembre, yo desilusionado porque no me quitaron nada, porque ese era mi nivel, porque mis cosas tal cual, mis viajes tal cual, mis costumbres tal cual, todo lo tenía, y mis ingresos tal cual, todo lo tenía. Pero no había habido ningún cambio, no había habido ningún premio, no había habido ningún regalo. Y en diciembre hago mi meditación a modo de reclamo. Y digo, pues, todo el año he estado esperando a ver qué era lo que me merecía y no me has dado nada. Y me responden y me dicen, pero si no me has pedido nada. Todo un año si no me has pedido nada. Esa respuesta es sabia. ¿Sabes por qué? Porque nuevamente tenemos que regresar al observador y lo observado. Nada se va a mover si yo no deseo. Nada se va a mover si yo no quiero. Nada se va a mover si yo no tengo una intención. A menos que hagamos una súplica, a menos que hagamos, no, por favorcito, dame. Ya, pues ahí ya tienes una intención, pues no. Entonces eso yo no lo hice, pues. Esperando mi regalo que según yo me merecía. Entonces, ¿qué me han enseñado con eso de si no me has pedido nada? Que lógicamente uno tiene que tener claridad de deseo. No es una cuestión de que yo soy así, no es una cuestión de que Dios proveerá, porque tú eres Dios. Entonces, ¿qué quieres proveerte? Esa parte no la cuentas. Esa parte no la cuentas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿De qué se trata la vida? Porque nosotros vivimos con tantos miedos y con tanta incertidumbre que creemos que así tiene que ser, como el Guillermito cometió el error. No, ya Dios me va a dar. Dios ya sabe qué es lo que necesito. Él sabe mejor que yo. Eso no es alta espiritualidad. Eso es cucufatería. Así no se hacen las cosas. ¿Y eso sabes qué es? Inconscientemente ese es un miedo de que yo pido y no lo voy a obtener. De verdad. Y así vivimos, pues.
Y así le echamos la culpa a Dios. ¡Ay, Dios, que cómo, que todo! No, Dios no debe de existir, porque ¿cómo permite pues que haya tantas cosas en el mundo? Pero esas cosas en el mundo y ese sistema que tenemos actualmente, ¿eso lo hace Dios o eso lo hace el mismo ser humano? Entonces ni siquiera para eso no utilizamos nuestra conciencia, utilizamos la mente que siempre busca un culpable. Entonces en esta ocasión mira cómo te estoy dando el preámbulo, un preámbulo largo, amplio, como para que tú puedas entender en realidad que tú tienes la sartén por el mango, que tú puedes crear, pero tienes que tener esa claridad y ahí es donde viene obligatoriamente la disciplina de mantenerse en el presente, de dejar de pensar para que salga la conciencia, de si es que es tan fundamental y tan importante la observación, lo observador y lo observado, ¿no? Si es tan importante, ¿tú no crees que tiene que ser más importante todavía aprender la autoobservación? Que significa mirar para afuera y mirar para adentro. Cuando alguien, por ejemplo, viene y tú estás al tanto, estás disciplinado, viene alguien y te habla bonito, tú también le respondes bonito. Eso es fácil. Pero cuando viene alguien y te habla feo y tú no te autoobservas, eso puede terminar en pleito y hasta en golpes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Si terminas así, eso no significa que después otra vez vas a estar con lo observador y lo observado, porque esa persona, ese enemigo, esa persona que por malcriada o lo que sea, porque nosotros creemos que somos unos angelitos, esa persona también eres tú. Y entonces si uno reacciona, ese es el espejo, ese es el reflejo. Eso es lo que eres en realidad. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? El universo te está educando. Entonces la autoobservación, ¿cómo sería? Viene alguien y te ofende y tú te mantienes en equilibrio. Cuando tú te mantienes en equilibrio, te estás autoobservando y no estás reaccionando. Al no reaccionar, ¿sabes qué es lo que pasa? Estás utilizando ya no tu mente, sino estás utilizando tu conciencia. No, pero que me van a decir esto y aquello, es que el qué dirán es lo primero que tienes que dejar. Eso es lo que uno tiene que entender. Y entonces cuando uno está en ese plan, ya eso es un trabajo, ya eso ya significa dinero en tu billetera, así tú creas que no. A eso tú después mañana o pasado mañana le vas a llamar buena suerte. Algo va a pasar que te van a dar. Y entonces tú, uy, qué buena es eso. No, hiciste tu trabajo de autoobservación. Eso tiene un mérito. Eso hace de que ya comiences a pelar esa mente que está obstruyendo a la conciencia. Y entonces la conciencia tiene más dominio sobre la vida y entonces ya comienzan las bendiciones, la abundancia, el dinero, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Eso no es cucufatería, eso es un trabajo psicológico que comienza a generar una energía psíquica que hace que el mundo cambie de acuerdo a como tú quieres que cambie, para ti y para los tuyos. Eso es. Entonces este asunto de que cuando uno dice pues buscar el reino de los cielos y el resto te será dado por añadidura, no es oración, porque yo he visto eso en las religiones. Oración, oran y oran, estoy buscando el reino de los cielos. Yo no digo que orar sea malo, yo lo que digo que eso no es buscar el reino de los cielos. Y ahí es donde está el error. El reino de los cielos está en tu cabeza. Ahí donde te dicen que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque claro, pues porque nos están educando porque metimos la pata. No te van a dar un premio. Tú cuando tu hijo repite de año o se porta mal, ¿tú le das un premio? Ay, hijito, ¿todo está bien? No, ¿no es cierto? Tú lo castigas. Pues le quitas el celular, le quitas la televisión, qué sé yo, se portó mal, pues. Ya, esa misma disciplina está dentro de la vida. Eso es lo que uno tiene que entender. Mientras mejor te comportes, mejor te va a dar, más cosas te va a dar el universo. Ahí tienes la base. Ahí es donde tú tienes la base. Ahí es donde tú comienzas a avanzar. Eso es lo que uno tiene que entender. Y de ahí es donde viene ya
De ahí es donde viene ya la cuestión de la visualización, las partículas que cambian con el observador. Y no, esa parte es importante, que esa es la que yo te voy a dar ahorita mismo, ¿no? Lo de la visualización, pero antes, acuérdate de las ofertas. Ya me estaba lanzando, yo ya me iba de frente ya. Acuérdate que estamos ahora en oferta con las cápsulas ¿no? Frascos de 50 cápsulas. Ya los frascos de 50 cápsulas cuestan 50 soles, 2 por 100 soles. En este caso la oferta es las cápsulas 2 por 60 soles. ¿Sí? O sea, tienes 100 cápsulas y pagas solamente 60 soles. Te ahorras 40 soles. ¿Ya? ¿Qué cápsulas estamos dando? Las cápsulas de Cura Plus especial, que es antiséptico, que es para los quistes, para los cólicos menstruales, para la anemia, para los sangrados íntimos, regula el azúcar, es regulador hormonal, ¿ya? Nuestras cápsulas de Tervalte especial, que es para la próstata, riñones, para la presión, es anti-envejecimiento, porque la clave de la vejez está en los riñones, por si acaso. Ellos son los que transmutan las partes sexuales y son los que vigilan y cuidan y hacen que se evolucione cada una de las 33 vértebras de la columna vertebral. Ahí está la clave. Antienvejecimiento. Ya desinflama las vías urinarias. Para las infecciones, evidentemente, es diurético. Para la diabetes también te sirve. Para los problemas de garganta, etc. Tenemos el Relax Plus, que es para el insomnio, para el estrés, ¿no? Para la ansiedad, ¿no? Es para la fatiga, una maravilla es ¿no? Todos son cápsulas atomizadas, ¿ah? Por si acaso. Tenemos el Diac B especial, que tiene vitamina A y C, ¿no? Moldea la silueta, para el acné, absorbe hierro y calcio, para la salud ocular, ya, para la menopausia, es hormonal, para la caída de cabellos también, ¿ya? Tenemos también el Diabut Plus, que para mí el Diabut Plus es una varita mágica, limpia el vaso, para la diabetes, para la gastritis, los hongos, las alergias, para el mal aliento, el páncreas, la piel, los colesteroles y triglicéridos. Y por último tenemos el Dagosan Sub, que es el muérdago, que ustedes ya saben que es para el sistema inmunológico, la artritis, artrosis, para el sistema inmune, presión alta, es cardiotónico, vasodilatador, para la ciática, la osteoporosis, una maravilla es. ¿Ya? Entonces todo esto ya sabe que lo puedes encontrar en Girón Las Camelias 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313, 435-2313 y al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que nosotros atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Ya? Muy bien, espero no olvidarme de nada. Ya sabes ya que esto es hasta fin de semana. Bien, sigamos. Cuando se habla cuánticamente de lo que es cuando dice uno la partícula cambia con el observador, eso es cierto. Eso yo me he enterado de que fue una estudiante la que lo descubrió y no supo de su trascendencia hasta después, que después lo agarró otra persona, una mujer, una estudiante mujer, que hizo la prueba de las 2 rejillas, ¿no? Que pasaba primero los átomos las partículas pasaban por un lado y después dejaron 2 rejillas y de repente había un caos ahí, había un caos en las rejillas. Se suponía pues de que uniformemente el 50% iba a pasar por una rejilla, se suponía, y el otro 50% iba a pasar por la otra rejilla. Y no fue así. Y no fue así este asunto de esto de la partícula.
Y entonces, como ellos estaban viendo su maquinita y no estaban viendo, o sea, la máquina de los resultados finales, y no estaban viendo el fluido que pasaba por las rejillas, hasta que de repente una de ellas, estudiantes, dijo, es que el 50% tiene que pasar por un lado y el otro 50% tiene que pasar por el otro lado. Y entonces comenzó a observar y comenzó a mirar. Y le dijo, ya ves, le dijo a los compañeros, ya ves, pasa, ya no hay caos, ahora pasa uniformemente por las dos rejillas. Viene otro que creía que era solamente que iba a pasar por una rejilla y le dice, ya ves, pasó por una rejilla, nomás tú estabas equivocada. Y ahí se dieron cuenta de que si habían dos resultados diferentes, ¿a qué se debían los resultados diferentes? Uno, que lo observaba, que creía que la cosa iba así sucedió. Y la otra que creía que era de diferente manera, también sucedió como ella creía. Entonces de ahí es donde sacaron las conclusiones científicas del observador y lo observado. Algo que ha cambiado y revolucionado todos estos estudios cuánticos, ¿no? Lo que se llama cuántico, pero que en realidad son esotéricos y que eso es espiritual y que eso ya se debe de saber desde hace tiempo, ¿no? Ya eso ya se sabía desde siempre. Entonces, solamente de que ahora pues se dice cuántico por el quark y las palabras van cambiando constantemente y yo no sé por qué. Pero bueno, yo sí sé por qué, pero ya, de quejas otro día. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir entendiendo. Cuando no hay un observador en cualquier tipo de cosa, hay un caos. ¿Qué significa el caos? Un caos, yo no digo que sea un caos que pleitos, problemas, que una parte se pelea con la otra parte. No, sino un caos en donde no hay definición, donde no hay una meta, donde no hay un control, donde todo se mueve sin ningún sentido. A ese caos me refiero yo. Todo está en caos hasta que tú le prestas atención. ¿Y cómo le vas a prestar atención? Con la visualización. Con la visualización, con eso le prestas atención. Ahí te conviertes en un observador. ¿Por qué es tan importante la autoobservación que cuando uno está con los ojos para afuera y los ojos para adentro, con la parte de la materia y con la parte de cómo está tu psicología? ¿Por qué es importante? Porque el caos todavía está dentro de cada uno de nosotros. Y porque nosotros tenemos una idea que nos ha implantado y nos ha metido en nuestra cabeza el sistema, la sociedad. Y entonces creemos que es como la sociedad dice y entonces actuamos como robotitos. ¿Qué es lo que sucede cuando uno hace el esfuerzo y se disciplina con la autoobservación? ¿Sabes qué es lo que sucede? Es bien sencillo. Con la autoobservación estás en dominio de, digámoslo así, dos dimensiones. El mundo material y tu mundo interior. Entonces tú estás mirando afuera qué es lo que está sucediendo. Lo que tú llamas la vida real, que en realidad la vida real lo haces tú mismo. Y entonces, y a la vez estás mirando a ver qué es lo que está pasando en tu cabecita, qué es lo que está pasando en tu corazoncito, qué es lo que está pasando con tus emociones. Eso es autoobservarse. Entonces cuando uno ya quiere observar algo y quiere hacer algo al mundo exterior, no tiene que haber caos interior. Por eso es la gran importancia de la autoobservación. No tiene por qué haber nada adentro. O sea, nada malo, todo bueno. Y para eso pues hay que estar escarbando y escogiendo lo bueno de lo malo que tenemos dentro de nosotros, porque tú sabes que hay veces nos salen nuestras chiripiolcas, ¿no? Hay veces nos salen nuestras cositas raras y pensamientos feos que ya pueden ser de odio, de amargura, de rencor, de miedo, ¿sabe Dios? Eso no nos sirve. Si queremos visualizar, que es el primer paso para crear, si queremos hacer eso, tiene que haber pues un control interior. ¿Para qué? Para que no exista esa suciedad llamada caos. ¿Estás comprendiendo? O sea, cuando se te enseña lo que significa la ley de la atracción, la ley de la abundancia, te hablan de decretos, ¿no? Yo decreté que yo voy a tener mi carro, yo decreté que me voy a comprar mi terreno, yo decreté... Oye, lindo, suena, pero qué bonito. ¿Y por qué no a la gran mayoría de la gente
¿Por qué no le resulta? ¿Por qué no sucede nada? Porque no tiene una disciplina interior. Porque no es una cuestión de repetir de la lengua para afuera, sino que tiene que haber una emoción, tiene que haber un sentimiento interior. Y tiene que ser claro, pues, porque imagínate tú que comiences a visualizar y que tú visualices, vamos a suponer, un terreno que quieres comprar y que a la vez se entromete dentro de tu caos en un pensamiento de alguien a quien no te llevas bien, con la que no le tienes cólera, o que esa persona te hizo daño, o que etcétera, etcétera. Ya estás mezclando una cosa con otra. Esa mezcla, porque es falta de disciplina, porque no hay un trabajo interior, porque no hemos logrado la autoobservación, entonces de ahí es donde tú quieres decir que has decretado y has visualizado y no funciona. No resulta, que eso es mentira. Eso no es mentira, es verdad. Lo que pasa es de que tú no has sido disciplinado, eso es todo. Cuando no hay disciplina, pasa que ese tipo de cosas. O sea, tu buen deseo, tu anhelo, que puede ser verídico, que es justo para ti, se pelea con la otra parte de que el resentimiento que puedas tener por alguna otra persona, o la depresión o el miedo. Y entonces cuando se pelean los dos, esas energías se vuelven inocuas. Entonces entre sí se pelean y desaparecen. Adiós deseo. Y lo más triste de la historia es que sigue el miedo, sigue el rencor, sigue la depresión. Eso es más triste todavía. Ojalá que también como que lo vas destruyendo, ¿no? Pero no es así. Así no funciona la ley. Eso no es autoobservación. Y eso es lo que uno tiene que entender de lo que es la visualización. Y eso es lo que uno tiene que entender cuando nos dijeron no cojas del árbol del bien y del mal. Estamos hablando de lo mismo, el árbol del bien y del mal. ¿Y de dónde sale? De los angelitos. ¿Quiénes son los angelitos? Nosotros. Porque nosotros creemos que todos los demás son feos y que nosotros sí somos buenitos. Todos decimos lo mismo. Todos decimos lo mismo. ¿Ves? Esa es la idea. La semana pasada hablé de un tema que decía la mala costumbre de habitar en las personas. Que nosotros somos los que hacemos la historia. Nosotros somos los directores de una novela. Y que habitamos, no, que sí, pues que la otra persona es así, que es así, que le dijo, que no le dijo, que fue, que se casó, que le sacó la vuelta, o que sabe Dios. Cuando vivimos de esa manera en el plan del chisme, o habitando en la cabeza de otras personas, haciendo nuestra propia novela con otras personas, no estamos haciendo bien, estamos haciendo mal, creando caos. Estamos creando caos. Y así queremos imaginarnos que nos tiene que venir la gloria, nos tiene que venir, si es que quieres ser de un deportista, que vas a ganar el campeonato, o si estás enfermo, que vas a sanarte, o si estás sin dinero, que vas a ser abundante. Una mezcla de nuestros pensamientos con buenas intenciones, o sea, esos malos pensamientos con buenas intenciones, lo único que va a generar es que se vuelva inocuo, que desaparezca, que deje de fluir. Y lo más triste de la historia es que lo que sigue fluyendo es lo que todavía conservamos dentro de nosotros, en la palestra. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Por eso es que la visualización no funciona, no resulta. No se trata de decretos de la lengua para afuera. Se trata de tener un orden, un control, una disciplina interior. ¿Y eso quién te lo da? Mantenerte en el presente y la autoobservación. Cuando tú comienzas a cambiar tu forma de hablar, poco a poco, porque eso yo ya sé que es bien complicado, pues a mí yo cuando recién entré en esto hace más de 25 años, cuando recién entré en esto, lo primero que se me pidió, porque yo era pues azuquita para el café, era callejón de un solo caño, ¿no? Y me parecía lo más natural del mundo. Imagínate, pues, antecedente Breña y Callao, terrible, pues. Y lo primero que se me pidió fue el verbo, no mentir y no hablar malas palabras. Me costó, pero se logró, y ahí comienzan a cambiar las cosas. Es increíble, uno piensa, pero eso nomás,
A ver, hazlo pues, si tú estás acostumbrada a hablar o estás acostumbrado a hablar de una manera determinada, cámbialo de la noche a la mañana para que digas eso nomás. Eso cuesta. ¿Por qué? Porque es mecánico. ¿Qué significa mecánico? Es algo que tú haces automáticamente sin pensarlo. Claro, pues como no te autoobservas, no lo estás pensando. ¿Me comprendes? Es un poder que nosotros tenemos, pero que lo dejamos de lado. Entonces cuando uno habla del verbo y que la fuerza del verbo tiene que venir pero completa, no maquillada. Tiene que venir completa, de que no hables lisuras, de que no chismosees, de que no estés hablando mal de los demás. Entonces utilizas tu verbo para bien. Cuando tu lengua se acostumbra para bien, ahí sí podemos hablar de la visualización. Ahí sí podemos hablar de abundancia. Ahí sí podemos hablar de creación. Ahí sí podemos hablar de terrenos comprados, de casas compradas y de todo lo demás. Y ahí sí es fácil. Pero vas a pasar por ese momento, como estuvimos explicándolo el día lunes, ¿no? De que primero se tiene que hacer con gran fuerza y después de esa gran fuerza ya viene la inercia que viene solito nomás. Ya la inercia trabaja por ti, pero no gratis, sino porque ya anteriormente has estado empujando el carro. ¿Ves? Así es la cosa. No, nada viene gratis. Nada viene, ay, qué difícil. Tiene que ser difícil, pues, pero ¿por qué es difícil? Porque no nos han educado de esa manera, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la familia, menos en la calle. ¿Te das cuenta? Ya, entonces, eso es vivir en el inconsciente colectivo, vivir en un estado de inconsciencia, en donde uno repite lo que hace el otro lo hace y el otro lo hace, el otro, hasta que volvemos a un círculo vicioso, donde creemos que eso es natural y normal y que así debe de ser, pero no nos damos cuenta que vivimos en una fantasía, en una ilusión, en un espejismo, como le dicen en el Oriente, vivimos en el Maya. Entonces, de esa manera van a hacer algo bonito, van a hacer algo lindo. Oye, de cuando en cuando sí aparece y sale y mejoramos. Pero si tú te das cuenta, no es de casualidad, es de causalidad. ¿Por qué? Porque así lo hayas hecho medianamente bien y no lo hayas terminado, igualito viene la abundancia. Y entonces uno tiene que seguir y seguir. A mí me da mucha pena de gente que no tenía que no tenía y de repente me dicen, oye Guillermo, ¿sabes qué? Yo antes escuchaba todos tus programas, leía todos tus libros, escuchaba la radio, iba a tus conferencias y ¿qué pasó? Nada, pues yo lo que deseaba era un buen trabajo, ahora tengo un buen trabajo donde me pagan bien. ¿Y qué? ¿Ya no escucha? No, ahora trabajo. Estamos en las mismas, con un pequeño peldaño superior de la escalera de la espiritualidad y nada más. ¿Qué has hecho con eso? Nada más, te han dado un caramelito y con el caramelito te contentaste. Esa no es vida, pues, y eso menos lo vas a llamar abundancia. Conseguiste tu primer peldaño, ni siquiera te cambiaron de cruz. Entonces, a eso no me refiero, y esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Por eso es que hay mucha gente que vive frustrada. Ya ves, a mí me ha pasado con lo que te acabo de contar, que no pedí ninguno de mis deseos, esperé que Dios me los dé buenamente, no me los dio, y después él mismo me dijo, así no es la ley, pues, así no funciona el mundo. ¿Cómo te voy a dar si tú no me dices qué es lo que quieres? Porque para ti tú puedes decir pues, que hubieras pedido $1 millón, pero eso no es un deseo. El deseo son cosas que cuestan, porque acuérdate de una cosa, el dinero es el intermediario del deseo, el dinero no es el deseo. Por eso es que yo siempre estoy con eso de que si te sobra plata, eso recién es ahorro. Yo no creo en esos ahorros, de repente me equivoco, pero yo no creo en esos ahorros que voy a ahorrar y dejando de comer, o voy a ahorrar sacrificándome. Yo no creo en eso, porque eso no es parte de la abundancia y así no funciona el universo. El universo tiene unas leyes dadivosas que requiere cierto tipo de sacrificio, sí, pero tiene que ser un sacrificio psicológico, eso es lo que tenemos que entender. Cuando uno cambia su propia psicología, eso es religión. ¿Ustedes creen que, lo que siempre he repetido, ustedes creen que el reino de los cielos está lleno de gente buena? No. El reino de los cielos está lleno de gente con conciencia despierta, si no, no entras al reino de los cielos.
Eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora, acá, en este mundo, que es la escuelita, depende de ti de que sea tu infierno o que sea tu paraíso. Eso no tiene nada que ver con el mundo exterior. Eso no tiene nada que ver con que por acá se gana poco, que por acá esto y aquello. No, no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con tu mundo interior. Eso quiero que entiendas tú. Eso es lo que yo quiero que entiendas, que tú eres el que mandas, que tú eres el que gobiernas, pero si tú no te gobiernas a ti mismo, no vas a gobernar el mundo exterior. No vas a tener tus anhelos ni tus deseos. Nosotros somos jugadores de monopolio. El que no sabe las reglas del monopolio va a perder constantemente. Entonces, ¿qué es lo inteligente? Aprender las reglas de juego. Eso es la vida. No es lo que tú crees que es. Tú aprendes las reglas de juego, ya ganaste ya. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Eso es lo que tiene que estar así, metido en nuestra cabecita, pero al 100%. La visualización y la autoobservación tienen que venir de la mano. La autoobservación, ya te dije, es mirar para afuera, al mundo, abrir los ojos y ver qué es lo que pasa en tu alrededor. Y a la misma vez tener la capacidad dimensional de mirar para adentro. ¿Qué es lo que está pasando con tus pensamientos, con tus sentimientos y con tus emociones en el momento en que estás en la vida diaria, entre comillas? ¿Ya? Eso es la autoobservación. Cuando tú tienes ese dominio de ti mismo, ¿sabes qué es lo que pasa? Ya eres libre de hacer una visualización clara, una visualización perfecta, una visualización que va a llegar rapidísimo. ¿Por qué? Porque ahí no existe ni el tiempo ni el espacio. Ahí no hay nada de que nunca cometas el error de visualizar y decir yo quiero comprarme mi carro dentro de 6 meses. Porque 6 meses no existe. 1 año no existe. 2 años no existen. Porque uno tiene en la cabeza el futuro que no existe y el pasado que tampoco. No, pero en el pasado, oye, está demostrado científicamente, cuánticamente que uno puede cambiar su pasado. No puedes cambiar el pasado porque yo lo he pasado. Porque yo lo he pasado. Eso es lo que dice uno, porque no entiende las leyes cuánticas. Entonces, si tú quieres algo, no lo quieras para de aquí a 6 meses, lo tienes que querer para ahora, para hoy día. ¿Por qué? Porque es que es el único momento en el que vivimos siempre, en el ahora. Todo se hace en el ahora. Por eso es que cuando tú visualizas, yo siempre recomiendo, ya, vas a visualizar un terreno, ¿no? Ya, visualízalo. Ya sabes cuál es el trajín que tienes que hacer antes de. Entonces tú visualizas el terreno y ese terreno tú tienes que sentir que ya es tuyo para hoy, que hoy mismo ya eso es tuyo. Yo recuerdo que hacía esa práctica cuando yo era taxista. En ese tiempo, imagínate pues un taxista. Y yo quería una casa en La Punta, en ese tiempo vivía yo en el Callao. Y quería el sitio pituco del Callao, era La Punta, pues al costado de la playa, bien bonito. Y entonces yo quería una casa que en ese tiempo costaba $300. Te estoy hablando hace como 30 años. Y yo con mi carrito, cada que hacía un taxi por ahí, iba y veía la casa. Yo quiero esta casa, tú vas a ser mía. Yo quiero esta casa, tú vas a ser mía. Y por más que me habían advertido que no era buena idea, igual insistí en mi pensamiento y lo logré. Y conseguí el dinero de una manera que nada tenía que ver con el taxi, porque lo visualicé. Y se me concedió. Lo que siguió después ya esa es otra historia, pues. Lo que sucedió después con esa casa, esa es otra historia. O sea, ¿qué quiere decir? Si a ti no te importa que tú seas obrero, que seas taxista, que seas colectivero, que vendas como vendedor ambulante, igual el dinero, que no es lo que has pedido, porque tú has pedido la casa, igual tiene que venir. ¿Por qué? Cuando aprendes a visualizarlo e insistes en la idea, así tu idea sea mala, porque en realidad para mí fue una idea mala, porque me tenía matiné, vermú y noche trabajando y trabajando y trabajando. Y no tenía tiempo para nada. Pero eso era lo que quería el angelito de Guillermo en ese entonces. Descubrí las leyes, pero hay que saber, ya esa es otra historia que podemos conversar mañana. Porque no es, los deseos se te conceden. Y muchas veces es bueno que no se te concedan. A mí yo hubiera preferido que no me concedieran ese deseo de la casa de que te estoy contando,
porque de verdad que después la pasé mal a pesar de que me habían advertido que no lo hiciera. Porque hay deseos que no se cumplen cuidándonos, protegiéndonos, porque muchas veces nosotros nos pasamos de la raya. Muchas veces ya volamos demasiado ya. ¿Ves? Entonces, hoy día ya más o menos estoy dándote una idea de qué es lo que tienes que hacer. Ya sabes, mañana vamos a hablar del mismo tema, pero con otra óptica, con otra manera, y ya vas a ver tú que tú eres el dueño de la vida. La vida no es lo que tú crees que es. Tú creas la vida, tú eres el observador, ¿ya? Mañana continuamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.